Bien, bien. Estamos re pesados con la mago. Dale, boludo. Bueno, yo te quería preguntar, Fede, de jamming. O Dale. sea, el tema sería explicar el concepto de jamming, el objetivo. Sería explicar los diferentes tipos de jamming que hay, Sí, digamos, para interrumpir el espectro, digamos. Y eso lo explicamos con las ecuaciones que hay. tal cual. O sea, sería explicar de dónde sale cada cosa. ¿Nos basamos bien en las ecuaciones o no sé, chamullamos un poco ahí, ¿no? Mira, la realidad es que vos me preguntabas a mí lo que te toca decir. No, basate bien en las ecuaciones. Eh, ya venía un tema muy tonto, digamos, muy tonto, o sea, porque no es que tiene complejidad en las ecuaciones, sino más bien las consideraciones, ¿entendés? Por ejemplo, el de banda ancha es fácil, Sí, el de tono, digamos, es fácil. Acá lo complicado está en el de banda parcial o el de pulso para poder determinar los RO. Entonces, si vos te pones a pensar, no es que las fórmulas que ves ahí son de toda la vida, digamos, sino que son para un caso particular. Asume la probabilidad de error de bit, asumiendo que la modulación es FCK, y en función de eso, deriva igual, integra cero y encuentra esto, para RO vale tanto, si no es el caso de banda ancha, ¿entendés? ya sí, Eso mucho supuesto. no podés, te lo tenés que saber a todos los supuestos, porque no es que vos decís, bueno, entonces siempre banda parcial es así, pará. ¿Vos viste lo que pasó? Que si ahora yo te digo que modula en QPSK, ¿es así banda parcial? Y no sé, porque la ecuación de probabilidad de error de bit cambia. Justo en QPSK con BPSK no cambia. Pero si te digo que es 16 QAM, ¿es así? No. Tenés que meter la ecuación, derivar, igualar a cero, bla, 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 bla. ¿Entendés? Entonces, Claro. sí te tenés que saber esas cosas. Bueno, Pero, honesta, yo te voy a decir la verdad, digamos. Tengo una muletilla con decir honestamente, pero es verdad. Eh, no, no es un tema que te daríamos. O sea, temas que te daríamos sería sincronización y te preguntaríamos algo de jamming. Ahora, vos te doy jamming y a los 2 minutos estás hablando de sincronización, de direct sequence en general, ¿entendés? Porque es súper puntual. Vos te sabés esas 4 o 5 cositas, ya está. ¿Qué más querés saber? Bueno, Blade, donde ha sido el sistema Blade. Nada, boludez, no existe ya. Bueno, entonces lo descartamos. No, no te estoy diciendo que lo descartes, lo Nah, que ya estoy sé, diciendo es ya sé. que tenés que, o sea, que de la única forma que vos podés gastar mucho tiempo en esto es si realmente manejás muy bien sincronización. Si vos estás seguro con sincronización, gastate todo lo que te queda del día en jamming. Ahora, si no, estás apuntando mal, pegale una ojeada a jamming, pero no podés tener muchas dudas en sincronización en general, digamos. Claro. Ni en sincronización ni en rápidamente explicar cómo funciona Direct Sequence y cómo funciona Frequency Hopping, que eso tampoco está en sincronización, está un poquito antes. Sí, en la Ahí no segunda podés obra. estudiar. Eso es, para probar tenés que demostrar que manejás esos dos conceptos, entonces. Y a su El vez resto saber código, propiedad de los códigos también. es que si no, no vas a saber hacer expansión, digamos. Si no, Está los bien. códigos, como no lo nombré, porque como tema no figura como tema, pero si no sabes cómo son los códigos, qué propiedades tienen los códigos, todo, no sabes hacer ensanchado, ¿entendés? Si no Claro, sabes qué pedirle, ¿por qué quiero que tenga correlación alta cruzada? ¿Por qué quiero que tenga autocorrelación alta cruzada? ¿Por qué quiero que tenga correlación cruzada baja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sabes responder eso, entonces no sabes cómo estás expandiendo, digamos. está bien. Sí. Magu, No, yo, yo te digo, te quería no, preguntar eso. yo estoy, no, vine a Y grabar la la otra, clase en realidad yo. y la otra pregunta era de algo que me hace ruido, o sea, no me hace ruido, pero es IS-95. Si lo tenemos que saber como tal al a Sí, IS-95. sí, porque a ver, yo no estoy a favor de esto, pero tanto el Esteban como el Julián te lo van a tomar. ¿Por qué? Porque no te explican un esquema de modulación, te explican una norma, entonces te tenés que saber tal cual. ¿Qué tasas salen? ¿Cómo multiplican? ¿A dónde van? ¿Cuántos códigos son? Te lo tenés que saber los dos esquemitas, el link forward y el link reverse, sin duda, digamos.
Y a Porque su vez saber CDMA. sí, CDMA lo sabe, es transversal, CDMA es general, digamos. CDMA es lo que ves desde el capítulo después de Aloha, digamos. Sí. ¿Entendés? CDMA es todo eso. Vos lo que ves ahí es una aplicación de CDMA. ¿Entendés? Y ese 95 es una aplicación de CDMA. WCDMA es otra aplicación de CDMA. ¿Pero qué cambian? No cambian la cantidad de código, la familia de códigos que usás, las tasas. Eso es lo que cambia. El resto no cambia nada. O sea, la técnica sigue siendo espectro ensanchado. Está bien, yo ¿Entendés? pensé que no hacía falta saber bien la norma. Claro. Pero bueno. No, sí, y ese 95, a ver, insisto, yo no te diría, decime las normas, digamos, sí te obligaría que me expliques todos los bloques, pero porque tienen todo un sentido. Si pones el interleaving adelante o después del bloque de codificación, todo eso tiene sentido. Es un sentido de CDA, un sentido de método, etcétera. Ahora, saber si arranca con 9,2, después multiplica por 3, después multiplica por 11, después multiplica... Esas cosas yo para mí es al pedo, pero Sí. bueno. Yo lo escuché una vez a Julián decirle, no, completalo bien porque el Esteban te dio la norma y tenés que saber la norma. Entonces, Ah, yo lo escuché al Julián. yo lo había Tampoco, notado así nada más encima. no, pero a ver, ahora te podés dejar anotado, boludo. O sea, ¿qué va a ser el problema? Si no va a estar el pizarrón, ¿entendés? O sea, ¿qué quiero Sí, decirte? ¿no? Hoy tenés que tener más estrés, no por los números, los vas a tener enfrente, sino por entender qué pasa. Sale el bloque esto, eh, hago interleaving y codifico. Che, ¿tiene sentido hacer interleaving si no codificar? Primero, ¿por qué haces interleaving? Si no fueras a codificar, ¿valdría de algo el interleaving? Esas preguntas tenés que responderte velozmente, ¿entendés? Después, que fíjate que no tienen que ver con espectro ensanchado todavía, tienen que ver con CDA. Después, che, multiplico. ¿Por qué primero en el link forward multiplico por el código largo? ¿Cuánto es el código largo? No importa, 2 a la 42, ya está, lo tenés abajo. ¿A qué velocidad entra tanto? ¿Por qué? Fíjate, está entrando a la misma velocidad que la salida del codificador. Entonces, ¿está haciendo espectro ensanchado ahí? No. ¿Y para qué función tiene entonces ahí? Y le está poniendo una impronta, le está dando aleatoriedad a la información, pero la está transformando la información aleatoria en una información pseudo aleatoria. Ah, bueno, ¿y para qué? Para detectar la empresa. ¿Y después qué pasa? No, mira, multiplica por los códigos de Walsh. ¿Y qué son estos códigos Walsh? Y estos son los que hacen la expansión. ¿Por qué? Porque entran a red de chip. ¿Y por qué hacer la expansión con ese y no con los otros? Porque estos códigos tienen mejor propiedad de correlación cruzada. ¿Qué quiere decir mejor propiedad de correlación cruzada? Es más cercana a cero. ¿Y por qué? Porque está bueno, porque quiere decir que como acabo de ir la información, acá le estoy sacando atenuando el factor de interferencia. Ah, bueno, y después, ¿por qué multiplica por el código corto otra vez? Este código corto, ¿cómo se compone? ¿Entendés? De 2 a la 32. ¿Y qué identifica? La celda. ¿Y para qué lo hace? Y porque ahora hay un bloque de información que está volando por el aire y tiene que saber qué celda es la que lo está proveyendo, ¿entendés? Ah, buenísimo. Ahora vamos ¿Y el demodulador cómo sería? Y primero saca esto, después el camino contrario, que no está el esquema, pero vos tenés que decir, primero tenés que saber pasar la primera llave, que es saber si el bloque de información que te está llegando es de la celda que vos estás haciendo atendido, si no, ni hablé. Después Claro. tenés que saber el Walsh que te toca, y después tenés que saber si ese Walsh se corresponde con la compañía tuya, digamos. Chao, listo. ¿Entendés? Son como llaves que fuiste abriendo. Bueno, y después en el reverse, che, y la modulación ahí fue coherente en el forward. ¿Por qué fue coherente? O sea, ustedes vieron en CDA que entre coherente y no coherente habían 3 dB de diferencia. Buenísimo. Y cuando fueron a la aplicación, se dieron cuenta que era el pedo hacer modulación PSK coherente. ¿Por qué? Se los pregunto, ¿eh? Ah, ¿en dónde? Perdón. En CDA, ustedes Sí, en CDA vieron que había PSK coherente y PSK no coherente. Y sí. en la práctica sacaron una conclusión, que PSK coherente era el pedo. Todos los esquemas que vieron con el Julián después eran no coherentes. Y sí, ¿para qué voy a saber información de la fase? Estoy haciendo modulación en fase, digamos. Bueno, ¿y por qué ahora sí lo puede hacer en el link forward y no en el link reverse? Ahora la modulación que se hace es PSK coherente. Y... Pero bueno, manda la señal solamente. Ahí está, ¿ves? Porque vos estás mandando un conjunto de señales. Entonces, modulás la información con PSK coherente, pero también hay otra señal, que es el Walsh 32, que te lleva una referencia de fase.
La información Ah, va en la fase, sí, pero de otra señal. Pero hay otra señal que tiene el mismo punto de partida que la señal que yo quiero detectar, que es una señal conocida, que es una señal sinusoidal fija, un tono. Entonces, la referencia de fase sirve para saber cuándo empezaste. Como yo tengo una seguridad, no importa el desfasaje que haya, pero cuando me llega el bloque, no me llega una, me llegan muchas señales juntas, yo sé que la señal que me toca a mí de información es la 18. Ahí está, en la fase de la 18 está la información mía. Pero también sé que me está llegando a la misma vez, en el mismo tiempo, en el mismo bloque, el Walsh 32, que esa es una referencia de fase. Entonces, me engancho en el Walsh 32, saco la referencia de fase, y con esa, que es saber dónde empezó ese Walsh, y con esa referencia de fase, me voy a Walsh 18 y recupero mi información de manera coherente. Eso lo podés hacer en el forward, porque todo ese conjunto de información llega junto. El 32 como el dato tuyo, vienen todos en señales que tienen el mismo punto de referencia. Y no importa si estás más lejos o menos lejos, no importa cómo afecte el retardo, porque el retardo que haya en la propagación los va a afectar a todos los walls por igual, ¿entendés? Al 18 y al 32. Entonces, como afecta a todos por igual, vos lo descartas. Ahora, en el link reverse, vos mandás una sola señal, no mandás un conjunto de señales. Entonces ahora no podés hacer una modulación coherente. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene sentido lo que decías de CDA. Como mando una sola señal y no mando un conjunto de señales, la estación base tiene que saber a dónde estoy parado, porque tiene que restarle el desfasaje y todos los usuarios tienen distintas posiciones, distintos desfasajes. Entonces, no voy a hacer ni mandar dos señales porque gastaría más batería, ni, ni decirle hacer un algoritmo para detectar distancia. Nada, mando no coherente. ¿Por qué también? Porque en el uplink, por lo general, el volumen de información es menor que en el downlink. Listo, chao. Esa es la explicación. ¿Se entendió? sí, pero yo lo había notado así nomás, o sea, Ah, he bueno, hecho es un que resumen. ese así nomás uno asume que lo entienden. Sí, pero no pensé que iba a tener el detalle. O sea, Y mira, yo como te digo, yo no crean que voy a ser yo el que te va a joder. Yo todo lo que les digo es que pueden preguntarlo, claro, porque uno tiene que asumir que ustedes están entendiendo todas las consideraciones que se están dando ahí. O sea, vos cuando da el tema, yo te cuento porque no es de forro para nada. Yo de hecho vas a ver que me quedo callado, te hago preguntas en donde te las termino respondiendo yo, como diciendo, hago preguntas que no lo saben a veces ni el Esteban, porque pregunto más de otras cosas, digamos. Pero no porque sean tontos, porque pregunto de FDM, de cosas que yo sé más, ¿entendés? Entonces, no crean que soy yo el coso, el atornillador, pero uno, cuando toman ahí, el mismo Julián, que es el que me enseña a mí a tomar, digamos, él te dice, vos tenés que asumir que el loco entendió todas las consideraciones. Dice, entonces vos, cuando querés hacer preguntas, vos preguntás acerca de las consideraciones. Entonces vos decís, o sea, vos preguntás todo por qué. Che, acá hago coherente, acá hago no coherente. ¿Por qué? Por esto. oh, ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por esto. ¿Entendés? ese porque es innecesario a veces. Bueno, eso es lo que me enseñó el Julián a preguntar siempre. Y el Julián lo va a preguntar. Lo va a preguntar. O Bueno, sea, a no ser que se lo prepotee, si vos se lo decís rápido, digamos, ya no tiene por qué, porque como esa es la diferencia de tomar también, que por eso a mí me iba bien cuando era alumno. Yo no sé si sabía muy bien el tema, pero yo sabía que si yo respondía el primer por qué, digamos, antes que me lo preguntaran, no tenía sentido que el otro negro me haga el segundo por qué y el tercer por qué, porque ya no había dejado duda en el tema y yo asumía que el otro lo entendía. Entonces, si yo daba todo el detalle ahí, bla, 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 no me guardaba nada, el loco, no sé, tenía que cuestionarse primero el mismo, tenía que decir, ay, mira, no te entendí cuando me dijiste aquello. Y como ellos entendían, si escuchaban las palabras, digamos, clave, ya no había más preguntas, ¿entendés? Ya, o sea, tenía que preguntarme de algo que yo no haya dicho, digamos. Entonces, por eso yo vomito cuando explico, porque entonces tenés menos rango de preguntar por qué. O te puedo responder, ya te lo dije, pero a ver, te lo vuelvo a repetir. claro. Bueno, Bueno, pero en pero resumen, así se toma IS-95 en general, digamos.
se tienen que preguntar por qué a la salida de cada bloque. Bueno, joya. En el Está buena esa subido y en el aclaración. bajado. Bárbaro, Fede. Ustedes acuérdense que van a tener una semana después de esto. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Tiene sentido que te aprendas las normas? No, porque la vas a tener en la filmina, boludo. ¿Tiene sentido que vos respondas por qué a cada salida de bloque? Eso sí, y te va a servir para esto y para cualquier cosa, porque te doy OFDM y la respuesta es, me tenés que decir por qué a la salida de cada bloque. ¿Entendés? Ujú. Te toca Single Carrier FDMA, que les dije, que es el ¿Qué? uplink. La semana, la clase Sí, lo pasada vi. les dije, estudian SCFDMA, Single Carrier FDMA, Sí, que es el uplink en LT. sí. Entonces Sí, lo ahí, vi. vos ahí tienen, yo ahí se las voy a resumir por las dudas, porque si me quedo sin batería. Pero ahí la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no usás UFDMA? Bueno, ya, o FDM, digamos, en modulación de subida. Por la relación potencia pico, potencia promedio. ¿Por qué? Y en el otro, ¿por qué la usás? Porque tiene muchas ventajas, pero tiene esa misma desventaja, sí, pero estoy enchufado, la base está enchufada, tiene energía, disponibilidad. El móvil no, se queda sin batería, ¿entendés? Entonces al móvil lo cuido. Esa es la explicación de por qué un defecto es grave en un enlace y no es grave en el otro. Esa es la respuesta. Ahora, vamos entonces a cuidarle la batería al móvil. Hacer una modulación común y corriente, como las que existen en CDA, con todos los problemas que ya sabes que tienen y que por ende justificaron la razón de UFDM. Y ahí es donde voy a decir, bueno, hagamos una modulación como la de la anterior, pero tengo todos los defectos de FDM. ¿Hay algo que pueda hacer, digamos, para mejorar lo anterior? Dado que vos recibís un canal en FDM, tenés sí o sí dos cositas en tu celular. La transformada de Fourier y la antitransformada de Fourier, o transformada de Fourier inversa. Esa matemática la tenés dentro de tu celular, si no, no podrías usar el otro enlace. ¿Servirán para algo? ¿Mejorarán algo? Pero sin ser OFDM, digamos, y haciendo una modulación tradicional, single carrier. Y entonces la respuesta es sí. Los negros empezaron así, o sea, así se plantearon esto. Resolvieron este problema, se dieron cuenta que tenían problema de batería, dijeron del enlace de subida, aunque la batería te dure 2 minutos, va a ser igual, y se abrieron dos corrientes. Unos dijeron, vamos a ver cómo mierda hacemos batería más grande, y otros dijeron, vamos a ver cómo mejoramos el PAPR. Dentro de los que van a ver cómo mejoran la relación potencia pico, potencia promedio, estuvieron algunos que dijeron cómo ecualizo mejor, qué pasa si recorto, si hago clipping y todo lo que vimos la otra vez. Y otros dijeron, bueno, no modulemos así, pero saquémosle más provecho a la single carrier, a la modulación tradicional. Entonces los negros dicen, bueno, viene el dato que voy a transferir. Una modulación single carrier, ¿qué haría? Entra un constelador, ¿qué es un constelador? Vienen los bits, entran a un número y sale un número complejo, una coordenada, un componente en I y una componente en Q. Un constelador es eso, es el dibujito Sí. del QPSK, del 16QAM. Se llama constelador porque no entra a la frecuencia todavía, estamos hablando de números, es el primer paso, digamos. Agarrar eso y decir, che, estos dos bits se corresponden a esta coordenada en fase, digamos, I y Q. ¿Listo? Ese número complejo que sale, componente real imaginaria, va a entrar ahora al modulador. Y ahí tenés un PSK del que se te cante los huevos. Perdón la historia, perdón, Mau. Está bien. Bueno, Está bien. ahí lo tenés. Eso es lo que hiciste en CDA. Todo esto lo hiciste en CDA. Entonces los tipos dicen, bueno, acá están todos los problemas que ya vimos. Entonces ahí salta un tipo y dice, che, si descomponemos ese símbolo, es decir, viene la información, la constelo, saco el número complejo y ahora, hagamos algo. Guardalo en un buffer. Que venga otra información para poder mandar muchos datos a la vez. La constelo, guardalo en un buffer. Que venga otra información, la constelo, estoy poniendo un convertidor serie paralelo que después estoy alimentando un modulador QPSK. Hasta ahí no pasa nada. ¿Cuánta información amontoné? Y hace de cuenta que N mayúscula. Buenísimo. ¿Qué hago con estas N mayúsculas informaciones? Vamos a armar un símbolo. ¿Cómo armamos este símbolo? Y muy sencillo. Vamos a armar este símbolo de la siguiente manera. Vamos a primero aplicar la FFT al revés de antes. Al revés de antes que hacíamos la IFFT. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer a su vez es descomponer este símbolo
en bases ortogonales, digamos. Una vez que los descompongo, ¿entendés? Que ahora viene la magia del single carrier. Una vez que lo descompongo, ahí lo voy a modular. Entonces el negro ahí dice, para el modulador que tenía antes, borralo. El constelador no lo pongas ahí. Y ahora vamos a hacerlo más sencillito. Vienen unos y ceros, los paralelizo. Los hago entrar a una DFT. El resultado de esa DFT lo modulo, lo constelo, digamos, lo transformo en una coordenada IQ para cada una de esas ramas. Y después lo vuelvo a comprimir. Fíjense, es como que lo ensanché y lo volví a comprimir. ¿Cómo lo vuelvo a comprimir? Aplicando la IFFT. O sea, usé la FFT para dividir el símbolo en muchos pedacitos, lo constelé y lo vuelvo a apretar en un solo símbolo con la IFFT. Y con esa IFFT es lo que yo transmito. Esa es la explicación del single carrier FDMA. O sea, es repartir el símbolo en muchos pedacitos de frecuencia. En vez de usar todo un ancho de banda para ese mismo símbolo, que era lo que hacían con una modulación tradicional, un lóbulo que tiene ancho de banda BW, que va de F1 a F2, digamos, a F10, digamos, todo energía del mismo símbolo, el tipo te dice, no, lo que te voy a hacer yo, lo que te permito yo, al constelar en el medio de la FFT y de la IFFT, es que toda esa energía de ese símbolo yo te la divido en muchas pequeñas energías que las meto entre F1 y F10, pero no son directamente, no de golpe, sino que te meto un poquito de energía en F1, un poquito de energía en F2, y cuando digo un poquito son lobulitos, un lobulito en F1, un lobulito en F2, un lobulito en F3. Entonces, el símbolo te lo estoy mandando, a diferencia de FDM, que en cada F chiquitita iba algo diferente, acá te estoy mandando más o menos lo mismo, ¿entendés? O sea, digo más o menos porque es lo mismo, pero la suma de todo es lo mismo, ¿entendés? En cada una de las F. Esa es la gran explicación. Entonces, al haber hecho FFT e IFFT después, no tenemos más el PAPR, el problema del PAPR. El PAPR lo tenemos siempre cuando hacemos solamente una de esas dos operaciones, o la IFFT o la FFT sola. Por lo general es la IFFT. Pero acá, la IFFT la hacemos, pero previamente a la información que se la estamos haciendo no era la información modulada, es la información primero dividida por la FFT y después modulada. Eso es lo que esa suma de FFT primero, codificación e IFFT hace que la relación potencia pico, potencia promedio sea baja. ¿Entendés? Entonces no tenemos más esa potencia. Y esa relación potencia pico, potencia promedio, que es baja, vos dirías, bueno, pero también la tenía baja sin hacer ese quilombo. Sí, pero tenías un problema, no podías mandar muchos datos porque tenías el ISI, que por eso se justificaba el UFDM. Ahora, al haberlo hecho de esta manera, el ISI te afecta un poco menos. Menos que no FDM, no, pero menos que en single carrier tradicional, digamos. ¿Entendés? Esa explicación es la que uno pretende. Insisto, tienen que ver un grafiquito, porque yo esto se los estoy contando, pero cuando vean un grafiquito, un video en YouTube, vean. Sí, yo acá lo estoy viendo, Fede, o sea, lo vi el otro día, parece como si fuera un TDMA, digamos, está todo en el mismo ancho de banda, están todas los carriers, digamos, o sea, no, Claro, o sea, están todos en los realidad, usuarios más que en el mismo ancho de banda. es un FDMA, es un FDMA. Acá la importancia son los colores. Cuando vos veas los videos de YouTube, lo que vos quieras, vas a ver colores. Entonces lo importante acá es que vos agarres y digas, che, los colores. Fíjate que en el single carrier FDMA, ¿entendés? Lo que vos tenés es que todas están en el mismo tiempo del mismo color. Es decir, todas las partecitas que vos ves ahí son del mismo símbolo, en el mismo tiempo, ¿entendés? Mientras que en el OFDM, en el mismo tiempo tenés muchas partecitas de distintos símbolos, de distintos flujos de datos. Esa es la primera diferencia cualitativa que vos ves. Lo que vos tenés que responderte es, pero no entiendo por qué. O sea, en el UFM no voy a volver a explicarle lo que le expliqué la otra vez. El por qué era el ISI. Era que para mandar en ese ancho de banda grande el canal no se comportaba plano
era muy difícil ecualizarlo. Resumen era, che, cuando hablo rápido el easing me hace bosta. Esa era la explicación del OFDM. Hicimos todo el bardo para poder hacer grandes transmisiones en canales que tenían mucho multicamino, que eran muy atenuados, y poder lograr una mejor performance. Para eso hicimos todo el quilombo, agregamos prefijo cíclico, hicimos todo. Lo logramos, pero vimos un problemita. La relación potencia promedio, potencia pico. O sea, logramos el resultado al final, después del prefijo cíclico, después de todo eso, pero dijimos, che, qué cagada la relación potencia pico promedio, porque los amplificadores no van a ser buenos. En el link de bajada no hay drama, estoy enchufado, no necesito amplificar, consumo más energía y se acabó. En la subida tenemos un problemón porque el celular va a durar menos, la batería. Bueno, ahora vamos al revés. Voy a decir, bueno, módulo como siempre. Sí, pero como siempre, tenés ese drama. Mientras más rápido quieras el uplink, digamos, más easy vas a tener y es un problemón eso. Y ahí es donde entra el single carrier FMA. Te dice, bueno, hagamos un uplink que sea un poco más robusto para no caer en UFDM, para que no terminamos diciendo FDM y no resolvamos el tema de la batería, sabiendo que la batería es nuestra prioridad, tratemos de hacer un símbolo apretadito con mucha información, pero que no tenga ese problema. Entonces los negros lo que ven es, mira, la forma de solucionar el PAPR, digamos, en la relación potencia pico promedio, es que si vamos a hacer una IFFT, hagamos una DFT antes, para que la contrarreste. Entonces, si hacemos una DFT y una IFFT, no hicimos nada en el medio. O sea, fue como si gastamos matemática al pedo. Claro. Y ahí es donde se les prende el foquito y dicen, pará. ¿Cómo hacíamos antes? Venían los datos, los poníamos en paralelo, los codificábamos, digamos, los constelábamos, que eso es la parte de modulación digital, y hacíamos la IFFT ahí. Y sabíamos que el resultado era un quilombo. Entonces ahora que vengan los datos, los paralelizamos, les aplicamos la DFT a los datos, a los 1 y a los 0. Y a los datos de salida de los 1 y los 0 que están aplicados a la DFT, ahí los constelamos. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos modulando el mismo símbolo en muchos pedacitos. Ahí es donde cambia radicalmente con lo que hicieron en CDA. Cuando se agrega entre el bloque de la DFT y el bloque de la IDFT, vos metés que ahí vas a constelar. Ese es el momento donde vos lo que hiciste fue splitear, dividir en muchos pedacitos el símbolo, modularlo a ese mismo símbolo de a muchos pedacitos, con la misma modulación, y después transmitirlo con la IDFT como ya sabías hacerlo. ¿Entendés? De paralelo a serie otra vez y se acabó. Ahí es donde vos hiciste la magia. Insisto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te diste cuenta que de esa manera estás mejorando el PAPR y estás mandando muchos más datos que en una modulación tradicional. En una modulación tradicional no podrías estar haciendo esto, ¿entendés? Usando menos potencia que el objetivo. Claro, usando menos potencia porque tenés una relación potencia pico-media más baja, quiere decir que el amplificador, o sea, la potencia es la misma, lo que pasa es que vos ahora a la hora de la transmisión, el amplificador te va a aportar más ganancia. En el otro te aporta menos ganancia. Entonces, para poder tener el mismo bit error rate, la energía recibida tiene que ser la misma. Entonces, si en uno tengo energía transmitida más ganancia, y en el otro tengo energía transmitida, pero la ganancia es menor, la energía transmitida tiene que ser mayor, porque la energía recibida en los dos tiene que ser igual. Lo que estás haciendo acá es que al reducir el PAPR, la energía transmitida es normal, digamos, y la ganancia hace el esfuerzo, que es el amplificador. En la otra, al tener un PAP alto, la ganancia era reducida y por ende la tenías que traducir en inyectarle más potencia. Sí. Bueno, pero lo importante es cómo lo están viendo, que vean eso, que vean que siempre respondemos por qué lo estoy haciendo, ¿entendés? Sí. Eso es lo que nos tiene que quedar claro cuando ustedes expliquen cualquier diagrama del tema que les toque. Les toca sincronización, digamos, y ustedes van a preparar la filmina. Yo tengo que entender por qué, o sea, por qué multiplico, por qué correlaciono, por qué hasta lambda, por qué, cuánto vale lambda. Entonces, vos te tenés que estar preguntando en ese diagrama que vos vas a hablar, el por qué. Y cada vez que vos te preguntas el por qué, y vos me respondés ese por qué y me lo decís de antemano, me estás uniendo toda la materia.
Bien, Fede. Me noté grande porque... Sí, boludo, porque es lo que yo noto que casi la mayoría no responde, digamos, y se hacen ruido y voy a decir, pero es que no me interesa que te lo sepas como el Padre Nuestro, a mí me interesa que, Claro. o sea, las preguntas que yo te voy a hacer es ¿por qué? O sea, eso te voy a preguntar, te lo diré, ¿cómo afectaría? Lo que te estoy diciendo es, explícame primero por qué esto funciona así, y después que vos me expliques por qué, me vas a saber decir cómo lo afectaría, ¿entendés? Claro. Fede, mañana a las 10 es, ¿no? Que nos dan el Sí, tema. ahí les damos el tema. Los temas, se los voy anticipando, se van a sortear ahí, pero los temas van a ser de índole IS-95 o FDE, o sea, link subida, link bajada en CDMA, Sí, que puede ser desde IS-95 a WCDMA, ¿entendés? O sea, pero ¿por qué? Porque no nos interesa la norma, que era lo que te hablaba vos, porque la vas a tener, la vas a estar leyendo. Me interesa que te interesa los saber cómo. bloques que ponga Claro, sepas cómo funciona. claro. Bueno, OFDM, subida y bajada también, Está bien. ¿entendés? Subida, digamos, OFDM, bajada single carrier, FDMA, sincronización en CDMA en general, adquisidor y traqueo para direct sequence, para frequency copy, con diagramas de bloque. Bien. De eso se va a tratar, ¿entendés? ¿Cuál dijiste? Sincronización. ¿Cómo? ¿Sincronización dijiste recién? Sí, con adquisidores y tracking en direct sequence y en frequency hopping. Frecuencias copy. De eso se va a tratar el examen. Mañana los temas que van a salir sorteados son de ese índole, ¿entendés? Bien. Bueno, Fede. ¿Qué relación? Miren, les hago una preguntita. Nada. ¿Qué relación tiene en single carrier FMA el N mayúscula y el M mayúscula? Porque si ustedes ven el diagrama, Sí. o sea, búsquenlo después, van a ver que tienen un diagrama en donde te dice, entran los datos, no recuerdo bien, capaz que me equivoco, pero entran los datos, pasa serie paralelo, de serie a paralelo, ahí se hace una DFT de N puntos mayúscula, o sea, Sí. N mayúscula. Ahí hago los subcarriers y después hago una IDFT de M puntos. M puntos, la IDFT es de M, en donde M es mayor que N siempre, eso es lo que le estoy preguntando, la pregunta es por qué, adivinen. M es mayor que N y ahí lo saco. ¿Por qué hago eso? ¿Me estás preguntando ahora? A todo el mundo le estoy preguntando. Ya. Es- ¿Por qué se les Mirá, ocurre? ¿Querés dejar de compartir? Santi, yo tengo la imagen esa que dice el Fede. Para A mostrar. ver, dale. A ver, para Están compartiendo algo, yo no vi nada. Yo estaba mostrando un coso de single carrier FDMA. Ni te avisan. Ahí está. Ese Ahí está, esa es diagrama. la que yo quiero ver. Mira, ves que dice N y después dice M. Y ves que, mira, ahí lo tenés hasta escrito. N es menor que M. Ujú. te dice Bueno. como la diferencia entre qué usa SCFDMA y el OFDMA. Claro, ¿qué es lo que se agrega o se tiene que sacar si querés estar de una tecnología a la otra? Bueno, ¿por qué creen eso? ¿Por qué creen que N y M son distintos? ¿Por qué creemos? Qué sé yo, no sé. A ver, muchachos, vamos. Borren en este caso lo amarillo. Vamos a hacer OFDM. Entonces, fíjense, vienen los datos, los pongo en M mayúscula, flujos de datos, los constelo, los transmito. Entonces, ¿cuántas subportadoras ocupan el ancho de banda que yo contraté? ¿Cuántas subportadoras hay en el ancho de banda que yo contraté? M. M mayúscula. Entonces ya sabes algo. M es el ancho de banda total. Sí. Son las posiciones en frecuencia que tenés en el ancho de banda que vos contrataste. Sí. ¿Entendés? Bueno, listo. En toda la explicación que hice en la clase anterior, yo no usaba la nomenclatura M. Cuando vos explicás UFDM solo, usás N mayúscula. Pero ahora deberíamos haber usado M para que tenga sentido este gráfico. Bueno, lo que te está diciendo ese M es que es el ancho de banda total. Sí. Y ese N es que vos no vas a usar el ancho de banda total para transmitir. Vas a mandar un bloque.
Sn es menor que m porque es el bloque que te toca a vos en el ancho de banda total. Por eso esto está bueno que lo vean, ¿entendés? Y no lo vean con la gráfica solamente. Está bien. ¿Por qué? Porque, insisto, vos tenés n puntos de la DFT, subcarrier, y salen m puntos. Esa explicación es crucial porque vos estás armando un bloquecito, estás armando un bloque y decís, pero si entran n, ¿cómo completo el resto de los puntos m? Porque eso también vos tenés que explicar eso. ¿Qué pasa? O sea, si n es igual a m no pasa nada, pero si n es menor que m, Uy, se le apaga el celular. Sí o sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o sí? O... A ver. Mira vos. Justo estaba por decir. N. ¿Hay N? Eh, esa es una imagen que encontré que como que te dice que se le agrega al OFDM para que uses el mismo diagrama, digamos, uno para el uplink y el otro para el downlink. Eh, pero tiene sentido, o sea, ¿cómo no te llega, Santi? Perdón. Tiene, tiene sentido que si M es el ancho de banda total del canal, N sea más chico, porque vos no vas a usar todo el ancho de banda para transmitir. eh, no sé, Puede ser. no sé si era eso lo que se refería, la verdad. Supongo que sí. Puede ser. Em, Me lo anoté acá para buscarlo. Saber N y M. Pero ahí yo me confundo porque ahí dice N puntos de DFT, o sea, ahí es el uplink. sí, Bueno, entonces el FDMA se usa para el uplink el single carrier FDMA. Está bien, sí, sí. y el Entonces, OFDM se usa para el downlink. está bien. Pero ahí es. M es mayor a N. Sí, Está bien. porque el downlink tiene que ser siempre más, no más grande que el No, uplink. más. Claro. Ahí está, entonces. O sea, el N va a ocupar menos ancho de banda Porque el uplink que el que M, que total. sería el total del link, digamos. Y sí. Pero no sé ahora por qué. No ¿Cómo tenés lo idea. rellena? Qué verga, justo se haya ido, boludo. Eh, eh, ahí me guardé otra fotito también, de esa que de FDM y SCFDMA y OFDM. Bueno. Bueno, muy divertido que se haya ido. Em, así que ustedes no vieron nada de maldad, boludo. El Julián No. no me mandó más nada, boludo. Ok. No sé, se me dejó un poco más tranquilo el Fede en cuanto a que es explicar por qué cada uno de los bloques y por qué hacemos las cosas que hacemos, que sería lo que uno tiene que saber. Em, pero el tema de MATLAB me preocupa. Y Sí, después bueno. o sea, yo entiendo que IS-95 es una aplicación y que vos con tal de que sepas el método de acceso que es CDMA vas a entender la aplicación. Pero es una sarta de huevada de tasa y qué sé yo, que vos pensás que es como, vos haces de cuenta que es como que si necesitas hacer un caso práctico seguís esa norma, básicamente. Claro. No es Pero que, bueno, hay que saber todo bien de detalle. no, pero bueno, eso lo vamos a tener escrito, o sea, si nosotros sabemos, si queremos saber por qué la tasa es tal, porque lo dice la norma, no hay otra. ¿Te das cuenta? O sea, no hay ¿Cómo, mucho. cómo? O sea, si por ejemplo te dicen, no sé, te toca IS-95 y vos tenés que explicar por qué está el número, es porque lo dice la norma.
O sea, no hay otra. Ah, vale, se ponen boludo con eso. No, es que, a ver, es así. Lo dice la norma y por lo tanto la norma tiene que ser, se supone que se tiene que cumplir. Yo supongo que es fácil de ver por el tema de que vos tenés la norma ya escrita y la podés ver durante. Claro, Entonces, si vos sabes el método de acceso que es CMA y sabes cómo se comporta, es una aplicación práctica, nada más, ese. con parámetros ya establecidos. Es eso, qué sé yo. Bueno, No sé, bueno, me lo gusta. sí, obvio. Sí, porque el Fede